Un acontecimiento milagroso e inexplicable ha sacudido a Jerusalén. Una luz brillante descendió de los cielos, iluminando la ciudad sagrada con un brillo sobrenatural. El espeluznante resplandor fue acompañado por un sonido inquietante, una resonancia etérea que dejó atónitos incluso a los creyentes más firmes, como si los cielos mismos quisieran dar a conocer su presencia. La tierra tembló debajo de Jerusalén, perturbando sus antiguos cimientos y amenazando la icónica cúpula de la roca. Este fenómeno ordinario se produce en un momento de crecientes tensiones en Gaza, lo que profundiza la incertidumbre y el miedo que ya se apoderan de la región. El impresionante espectáculo ha cautivado a personas de todos los ámbitos de la vida, ciudadanos comunes, eruditos, religiosos y científicos por igual, cada uno de los cuales lucha por comprender su significado en una época de agitación. Pero el fenómeno no acabó con la luz celeste. Se difundieron rumores sobre algo aún más sorprendente, avistamientos del propio Jesucristo caminando por las calles de Jerusalén. Al principio, tales afirmaciones parecían imposibles, descartadas como meras ilusiones, tal vez un truco de la luz o el resultado de una histeria colectiva. Pero los testigos se mantienen firmes, y sus voces son claras. Describen una figura que brilla con un resplandor sobrenatural, que se parece inconfundiblemente a las imágenes sagradas de Cristo conocidas en todo el mundo. Testigos presenciales relatan haberlo visto con sus propios ojos, su largo cabello suelto, su barba enmarcando un rostro lleno de sabiduría y autoridad divina, su mirada penetrante, aparentemente capaz de mirar directamente al alma. Junto a él, descendieron seres radiantes de luz, ángeles cuya mera presencia exudaba una majestad celestial. A diferencia de los rumores anteriores sobre apariciones, esta vez hay pruebas, grabaciones de vídeo y fotografías han inundado las redes sociales, dejando a millones de personas asombradas. Incluso las mentes más escépticas se cuestionan lo que están presenciando. ¿Qué significa esta visita divina? ¿Es el tan esperado regreso de Cristo, cumpliendo las profecías escritas en las Escrituras, o podría ser algo más? ¿Una advertencia angelical, una prueba de fe o incluso un engaño? Como nunca antes, en el Monte de los Olivos, un lugar profundamente entrelazado con la profecía bíblica, se desarrolló un evento que quedará grabado para siempre en los corazones de quienes lo presenciaron. Lo que comenzó como un día cualquiera se transformó en algo más allá de la comprensión humana. El cielo, antes tranquilo y despejado, cambió de repente. Una figura luminosa, vestida de blanco brillante, descendió desde arriba. Los primeros en presenciar esta visión celestial fueron un grupo de peregrinos, y su reacción fue inmediata. Lo reconocieron, era el mismo rostro que habían visto en iconos sagrados, frescos de iglesias y siglos de pinturas religiosas. Jesucristo. Una silenciosa reverencia se apoderó de la multitud, a medida que más y más personas se reunían, atraídas por el inexplicable resplandor. Luego, como si la aparición de Cristo mismo no fuera suficientemente milagrosa, surgieron otras figuras de luz pura. Ángeles majestuosos y resplandecientes se materializaron en el cielo. Su presencia era innegable. Algunos espectadores lloraron, abrumados por la emoción, mientras que otros se arrodillaron en ferviente oración. El aire se volvió espeso con una sensación de asombro, como si el cielo hubiera abierto momentáneamente sus puertas a la tierra. La noticia del acontecimiento se extendió como la pólvora, convirtiendo a Jerusalén en un imán para miles de personas desesperadas por presenciar esta manifestación divina con sus propios ojos. Fotografías y vídeos circularon a un ritmo sin precedentes, provocando acalorados debates en todo el mundo. Algunos descartaron el evento como un engaño elaborado, mientras que otros señalaron sucesos pasados, avistamientos extraños e inexplicables en Israel que se remontan a años atrás. Entre 2022 y 2025, múltiples testigos habían informado de luces celestiales inexplicables, figuras que descendían del cielo y eventos que desafiaban todas las leyes conocidas de la ciencia. Y ahora Jerusalén se encuentra una vez más en el centro de fenómenos misteriosos. Jerusalén, una ciudad de piedras antiguas y oraciones eternas, rara vez experimenta nevadas. Sin embargo, en raras ocasiones, la ciudad santa se ha cubierto de blanco,
transformando sus cúpulas doradas y sus sinuosas en una visión de pureza casi onírica. Entre estos raros acontecimientos, la tormenta de nieve de 2013 destaca como una de las más sorprendentes de la historia moderna. A diferencia de cualquier tormenta vista en décadas, convirtió a Jerusalén en un inesperado paraíso invernal, un espectáculo casi inimaginable en el corazón de Medio Oriente. Mientras los copos de nieve caían silenciosamente del cielo, una extraña quietud se apoderó de la ciudad, interrumpida solo por el ocasional susurro del viento. Sin embargo, para algunos, la nevada fue más que un simple fenómeno climático. Fue un presagio de algo más allá de la comprensión humana. En la noche del pico de la tormenta, los testigos afirmaron haber visto luces extrañas y brillantes flotando sobre la ciudad vieja, parpadeando como llamas celestiales. Algunos los describieron como orbes dorados que se movían en patrones sincronizados antes de desaparecer en la noche. Otros juraron haber visto figuras vestidas de blanco radiante de pie sobre el Monte de los Olivos, cubierto con una presencia a la vez solemne y vigilante, como si protegieran la ciudad de una fuerza invisible. Aún más inquietantes fueron los informes de sonidos inquietantes que resonaban en las calles antiguas. Algunos describían tonos profundos y resonantes, parecidos a un coro de otro mundo cantando en un idioma desconocido para los oídos humanos. Otros informaron haber escuchado el distintivo llamado de un shofar, un instrumento parecido a una trompeta utilizado en la antigüedad para señalar advertencias divinas. Aunque nadie pudo localizar su origen, en el monte del templo, según se informa, las cámaras de seguridad capturaron sombras fugaces que se movían sobre la nieve prístina, pero no quedaron huellas. Tanto los guardias como los peregrinos afirmaron haber visto una figura vestida con una túnica caminando cerca del muro occidental, solo para que desapareciera en el momento en que se giraron para mirar más de cerca. Algunos creían que era la aparición de un antiguo profeta. Mientras que otros insistían en que era un ángel que vigilaba silenciosamente la ciudad, quizás el suceso más sorprendente tuvo lugar en la iglesia del Santo Sepulcro. Un pequeño grupo de fieles, acurrucados en oración contra el frío glacial, experimentó algo inexplicable mientras la tormenta azotaba afuera. Un calor llenó la antigua iglesia, y por un breve momento, las velas apagadas hace mucho tiempo volvieron a la vida. Los presentes cayeron de rodillas, convencidos de haber presenciado un milagro. La tormenta, que ya era una anomalía, desafió todas las predicciones meteorológicas. La nevada duró mucho más de lo esperado, cubriendo la ciudad con una quietud casi sobrenatural. Cuando salió el sol y la nieve comenzó a derretirse, dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue esto simplemente un fenómeno climático inusual o Jerusalén había experimentado algo mucho mayor, algo divino? A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido una ciudad donde lo espiritual y lo misterioso se entrelazan. Una y otra vez se han desarrollado aquí fenómenos inexplicables, como si los cielos mismos respondieran al peso de la profecía y la fe. Entre estos hechos destaca uno, la conexión entre el clima extremo y los momentos sagrados, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Uno de los ejemplos más sorprendentes tuvo lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, un día de ayuno, arrepentimiento y expiación, que se convirtió en un evento de una intensidad inimaginable. Sin previo aviso, nubes oscuras cubrieron la ciudad santa y estalló una tormenta inesperada. Los relámpagos atravesaron el cielo, los truenos retumbaron con tanta fuerza que sacudieron las antiguas piedras de Jerusalén. Los reunidos en el Muro de las Lamentaciones se vieron inmersos en una escena que parecía bíblica por su magnitud. ¿Coincidencia o intervención divina? Como ha demostrado la historia, en Jerusalén nada es mera coincidencia. El aire se volvió espeso, palpitando con una tensión casi sobrenatural, como si fuerzas invisibles se hubieran puesto en movimiento. Entonces, sin previo aviso, un trueno ensordecedor rompió el silencio y provocó ondas de choque entre la multitud reunida. Los relámpagos brillaron, iluminando las piedras sagradas de la antigua muralla, proyectando sombras espeluznantes y parpadeantes en los rostros de aquellos que habían venido en busca de la misericordia divina. Algunos cayeron de rodillas, abrumados por la fuerza de la tormenta, creyendo que era una señal celestial, una respuesta a sus oraciones.
¿Fue este un momento de ajuste de cuentas? ¿Una breve convergencia del cielo y la tierra? A medida que la tormenta se intensificaba, relámpagos cayeron peligrosamente cerca de los lugares más sagrados de la ciudad. Los testigos informaron que un destello particularmente poderoso aterrizó justo más allá del Monte de los Olivos, el mismo lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús oraba a menudo y donde se profetiza que regresaría. Otro ataque cayó cerca del Muro de las Lamentaciones, donde generaciones de fieles han vertido sus súplicas ante Dios. El momento de estos ataques, que coincidieron con los rituales sagrados de Yom Kippur, dejó a muchos preguntándose si se trataba de mera casualidad o de algo mucho más profundo. ¿Un eco divino de la historia bíblica? Para los cristianos, el espectáculo fue un inquietante paralelo con el relato de la crucifixión del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús tomó su último aliento, la naturaleza misma reaccionó. La tierra tembló, el cielo se oscureció, y los relámpagos atravesaron los cielos. En ese momento, el velo del templo se partió en dos, de arriba a abajo, mientras la tierra temblaba y las rocas se quebraban. Mateo 27, 51. Las similitudes eran innegables. ¿Podría esta tormenta moderna de Yom Kippur ser una historia que se repite? ¿Fue esta tempestad un recordatorio solemne de la expiación ya hecha en la cruz o un llamado divino al arrepentimiento en un mundo cada vez más caótico? La tormenta duró horas, y la lluvia cayó en torrentes, bañando las antiguas calles de Jerusalén como una marea limpiadora. Los vientos aban en las callejuelas de la ciudad vieja, haciendo sonar las puertas de sinagogas, iglesias y mezquitas por igual. Se sintió como si la ciudad misma hubiera sido sumergida en el escrutinio divino, un recordatorio inequívoco de que el tiempo está entrelazado con la profecía. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la tormenta amainó. Amaneció, revelando los primeros rayos dorados de luz solar que se filtraban a través de la niebla que se disipaba. Los que habían presenciado el acontecimiento quedaron en silenciosa contemplación, con el corazón cargado de reverencia. Algunos lo vieron como una advertencia, otros como una bendición, pero todos estuvieron de acuerdo, esta no era una tormenta cualquiera. Para aquellos que creen en el vínculo sagrado entre Jerusalén y lo divino, esta fue otra señal más de que la ciudad permanece en el corazón del misterio que se desarrolla en la historia. Ya fuera un mensaje de juicio, un llamado al arrepentimiento, o el heraldo de una profecía que pronto se cumpliría, la tormenta de Yom Kippur se había convertido en un momento en el que la presencia del cielo se sentía inequívocamente cerca. Y mientras la ciudad se secaba bajo el calor de un nuevo día, una pregunta persistía en las mentes de quienes lo habían visto y oído todo: ¿fue esto simplemente una tempestad o la voz de Dios habló una vez más a través de la tormenta furiosa? Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. La imagen fue sorprendente, una ciudad envuelta en pureza, como si estuviera preparada para algo más allá de la comprensión humana. Luego vinieron las implacables y violentas tormentas que llegaron precisamente en días de inmenso significado religioso. La tormenta eléctrica de Yom Kippur provocó escalofríos entre los reunidos en oración. Los rayos cayeron peligrosamente cerca del muro occidental y del Monte de los Olivos, lugares profundamente entrelazados con la profecía bíblica. Los truenos resonaron por las calles sagradas, recordando el momento en que Cristo fue crucificado, cuando los cielos mismos respondieron con oscuridad y tierra temblorosa. Muchos cayeron de rodillas, llenos de asombro y miedo, sintiendo que algo divino se estaba desarrollando ante sus ojos. Sin embargo, más allá de las tormentas y la nieve, surgieron fenómenos aún más extraños. Sonidos misteriosos, aparentemente sin origen, resonaban en el aire. A veces, un zumbido profundo y lúgubre llenaba el cielo nocturno sobre la ciudad vieja, que recordaba el toque de un shofar. Algunos creían que era la misma trompeta de advertencia de la que se habla en los textos bíblicos, que pedía un despertar antes del juicio venidero. Otros recurrieron al libro del Apocalipsis, que habla de trompetas angelicales que anuncian el fin de los tiempos. Cualquiera sea la causa, estos sonidos persistieron en las mentes de quienes los escucharon, provocando un profundo sentido de urgencia y reverencia.
El miedo se apoderó de quienes presenciaron de primera mano estos hechos. Las conversaciones silenciosas hablaban de un cambio inminente, de una fuerza más allá del control mortal que se hacía conocer. ¿Es esta una advertencia de que los pecados del mundo han llegado a su punto crítico, o es el heraldo del inminente regreso de Cristo, llamando al mundo al arrepentimiento antes de la hora final? Jerusalén, el epicentro profético, siempre ha sido una ciudad de profecía, y ahora presencia silenciosamente señales que conmueven el alma. El cielo retumba, la tierra tiembla y luces inexplicables descienden de lo alto. Una fuerza más allá del mundo natural parece moverse a través de Tierra Santa, dejando una huella innegable en quienes la observan con reverencia y miedo. A lo largo de las Escrituras, las profecías han predicho una era de gran agitación, una época en la que el mundo gemiría bajo el peso de sus propias transgresiones y el tan esperado regreso de Cristo se desarrollaría ante los ojos de la humanidad. Durante generaciones, la gente ha hablado de las señales del fin, guerras, terremotos, perturbaciones celestiales, advertencias de la próxima culminación de la historia. El mismo Jesús habló de estos tiempos en Mateo 24, 6-8, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero cuidad de no alarmaros. Tales cosas deben suceder, pero el fin aún está por llegar. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo de los dolores de parto. El libro de Apocalipsis amplía esta visión, describiendo un mundo turbulento donde la justicia divina finalmente triunfará sobre la oscuridad. Lucas 9 y 11 advierte sobre grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares, junto con acontecimientos aterradores y grandes señales del cielo. Apocalipsis 8 habla de las 7 trompetas del juicio, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Mientras el mundo observa, los ecos de estas profecías parecen manifestarse con alarmante precisión. La tierra tiembla cada vez con mayor intensidad, las tormentas se vuelven más violentas y luces y sonidos extraños llenan los cielos. En el centro de todo esto, Jerusalén sigue siendo la ciudad donde se desarrolla la profecía. Zacarías 14, 2-4 predice el momento en que las naciones del mundo volverán sus ojos a Jerusalén para presenciar la intervención divina del Señor, entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como peleó el día de la batalla. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el monte de los Olivos se partirá en dos. Las señales están por todas partes. La pregunta es, ¿estamos escuchando los temblores de Tierra Santa, los destellos de luces sobrenaturales y los susurros silenciosos de fuerzas invisibles? Todo esto contribuye a la creciente sensación de que algo trascendental se está desarrollando en la ciudad santa. Es como si los cimientos mismos de Jerusalén estuvieran siendo preparados para un acontecimiento más allá de la comprensión humana, el regreso de Cristo. El regreso de Cristo a menudo se describe como un momento de asombro y ajuste de cuentas. Apocalipsis 1, 7 declara con certeza, mira, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra harán duelo por Él. En tiempos de oscuridad, cuando el peso del caos parece sacudir la tierra misma, la fe en Cristo se convierte en el ancla inquebrantable del alma. Las tormentas pueden rugir, las dudas pueden susurrar en el silencio, pero estamos llamados a aferrarnos firmemente a la verdad eterna. Dios está con nosotros, ha prometido no abandonar nunca a quienes confían en Él. Hebreos 10 y 23 ofrece esta tranquilidad, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. No importa cuán feroces puedan soplar los vientos de la adversidad, no importa cuán implacables puedan parecer las pruebas de la vida, debemos permanecer firmes en el conocimiento de que nuestro Redentor vive y que su amor perdura más allá del tiempo. El mundo a menudo se burla de la fe, proyectando largas sombras de duda sobre quienes creen. Presenta distracciones, tentaciones y dificultades diseñadas para alejar los corazones de Dios. Pero el mismo Jesús advirtió que surgirían tales desafíos. En Juan 4 y 33, ofrece a la vez una advertencia y una promesa, en este mundo tendréis problemas. Pero anímate. Yo he vencido al mundo.
Nuestra fe no se basa en emociones fugaces o circunstancias cambiantes, está anclada en el Eterno, aquel que venció la muerte y reina victorioso. Ningún dolor, ningún poder terrenal, ninguna fuerza de las tinieblas podrá separarnos del amor de Cristo. Cuando las cargas de la vida se vuelven pesadas y el camino por delante parece incierto, es en esos momentos cuando la fe debe brillar más. Incluso en el sufrimiento, incluso en el silencio, cuando las respuestas parecen distantes, Dios está obrando. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Puede que no siempre entendamos sus caminos, pero debemos confiar en que sus planes son perfectos. Cada prueba refina y fortalece el espíritu. La fe es más que simplemente creer, es una forma de vida, un compromiso de seguir los pasos de Cristo, sin importar el costo. Es una luz que atraviesa la oscuridad, una esperanza que nunca se desvanece. El enemigo busca infundir miedo, sacudiendo los cimientos de nuestra confianza en Dios, pero se nos ordena mantenernos firmes. Efesios 6:11 nos instruye, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis defenderos de las asechanzas del diablo. La fe es nuestro escudo, la oración es nuestra arma y la palabra de Dios es nuestra fortaleza. El mundo es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hasta ese día debemos perseverar, manteniendo los ojos fijos en el premio eterno. Como 2 Timoteo 4:7 declara, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Que estas palabras sean la declaración de todo creyente, un testimonio de devoción inquebrantable, sin importar las pruebas, sin importar las luchas. Dejemos que la fe perdure, porque en Cristo tenemos la victoria. En Él encontramos esperanza eterna. El corazón de Jerusalén está ocurriendo algo extraordinario, un fenómeno como ningún otro ha captado la atención del mundo. Los susurros y los debates repercuten en todas las naciones. Testigos presenciales afirman haber visto a un hombre caminando por las calles antiguas, enseñando, sanando y pronunciando palabras que conmueven el alma. Y en él ven un sorprendente parecido con el mismo Jesucristo. La noticia se propaga como la pólvora, generando especulación y asombro. ¿Podría ser realmente él? ¿Se ha producido el tan esperado regreso de Cristo? Si es así, ¿qué significa esto para el mundo? En una tarde abrasadora en la ciudad vieja, la vida transcurre como siempre, los turistas toman fotografías, los comerciantes regatean con los compradores, y las voces llenan el aire. Pero de repente, en medio de esta normalidad, sucede algo extraordinario. Una mujer jadea, agarrándose el pecho, mientras sus ojos se fijan en una figura solitaria parada en la esquina de una calle estrecha. Viste con sencillez y su presencia es modesta, aunque hay una autoridad innegable en él. Su mirada, a la vez dulce y penetrante, parece ver a través del alma misma de quienes se encuentran con sus ojos. Luego habla. Su voz es firme, rica y con una presencia tranquila pero imponente. Hay algo en sus palabras, un eco de la eternidad, un poder que resuena en el corazón. Habla de amor, de arrepentimiento, de la cercanía del reino de Dios. La gente se detiene a medio paso, atraída hacia él por una fuerza invisible. Algunos se acercan con cautelosa curiosidad, otros se quedan helados, incapaces de apartar la mirada. Se dice que cuando mira a alguien a los ojos, se produce una transformación indescriptible. Una paz profunda los inunda, la certeza de que son conocidos total y completamente. Un hombre entre la multitud relata más tarde, con voz temblorosa, cuando me miró, fue como si viera todo, cada error, cada dolor, cada secreto. Pero no había ningún juicio, solo amor. Un amor tan profundo, tan abrumador que apenas podía soportarlo. La ciudad pronto se llena de susurros. Es él, debe ser él, Jesús ha regresado. Comienzan a formarse multitudes con la esperanza de ver a este hombre que se desvanece y reaparece en distintos puntos de la ciudad.
Las redes sociales estallan con imágenes inestables, y cada vídeo alimenta el creciente frenesí. Algunos clips parecen capturar curaciones milagrosas, personas que se levantan de sus lechos de enfermos después de un simple toque. Otros lo muestran de pie, entre una multitud de personas, hablando con tranquila intensidad sobre Jerusalén. Se forman extrañas formaciones en el cielo, figuras etéreas que brillan con una luz de otro mundo, apareciendo y desapareciendo de la vista. Los testigos describen un viento fuerte, mezclado con voces que cantaban en idiomas celestiales. El mismo aire se siente cargado de una innegable santidad. Entre la multitud, las emociones aumentan. Algunos caen de rodillas en señal de reverencia, otros, escépticos pero inquietos, susurran sobre ilusiones o histeria colectiva. Sin embargo, nadie puede ignorar lo que está viendo. Los que creen recuerdan las palabras de Mateo 12 y 27, porque, como el relámpago que viene del oriente, se ve también en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. A raíz de su presencia, se desarrollan sucesos extraños, agua que se filtra de las piedras antiguas por donde ha caminado, animales que inclinan la cabeza a su paso, una fragancia de mirra e incienso que persiste en el aire. Entonces, un milagro que silencia incluso a los escépticos. Un ciego, guiado por manos temblorosas, da un paso adelante. La figura se acerca y lo toca. Momentos después, el hombre jadea y su voz se quiebra por la emoción. Puedo ver. Lo primero que vi fue su rostro. Era él. Sé que era él. ¿Es este el cumplimiento de la profecía? ¿Un mensaje divino o el preludio de algo aún mayor, el fin de los tiempos? Algunos teólogos citan el Apocalipsis y Daniel, sugiriendo que esto podría marcar la segunda venida de Cristo. Otros instan a tener precaución, recordando la advertencia de Jesús en Mateo 24, 23-24, si alguno os dice, mirad, aquí está el Mesías, o ahí está, no lo creáis, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. A lo largo de la historia han aparecido visiones sagradas en tiempos de crisis, como si la fe misma se manifestara en momentos de gran necesidad. Ahora, mientras el mundo observa a Jerusalén, persiste una pregunta: ¿es este el regreso de Cristo o es el comienzo de algo aún mayor? Por ahora, Jerusalén sigue siendo una ciudad al límite y su destino está en juego. El mundo observa con gran expectación cómo la historia se desarrolla ante sus ojos. A pesar de la agitación, la esperanza de paz persiste, delicada pero duradera, parpadeando como una vela en el viento, pero nunca extinguida por completo. A lo largo de los siglos, Jerusalén se ha mantenido como un faro de importancia espiritual, y sus calles antiguas y muros desgastados son un testimonio silencioso de momentos cruciales que han dado forma al destino humano. Entre estos eventos decisivos, la ciudad también ha sido testigo de fenómenos naturales extraordinarios, terremotos, eclipses solares y eclipses lunares que aparentemente se han alineado con algunas de las ocasiones más trascendentales de la historia. Para muchos, estas no son meras coincidencias. Se perciben como mensajes divinos, signos celestiales que enfatizan la gravedad de lo que se está desarrollando. Estos sucesos naturales, llenos de misterio y simbolismo, se han entretejido en la narrativa sagrada de Jerusalén, dejando tanto a creyentes como a escépticos asombrados por su momento y significado. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el terremoto que se dice que sacudió la tierra en el mismo momento de la crucifixión de Cristo. Según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús exhaló su último aliento, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Este evento no fue meramente geológico, fue cósmico. Para quienes presenciaron el testimonio, el suelo tembloroso fue mucho más que un desastre natural, era una manifestación física de algo divino. Para muchos, era como si la creación misma estuviera de luto por la muerte de su creador, como si el tejido mismo de la existencia hubiera sido sacudido por el peso de su sacrificio. El impacto de este terremoto no desapareció con el tiempo. Durante generaciones, se ha considerado como una confirmación sobrenatural de la muerte de Cristo, marcándola como un momento que alteró para siempre el curso de la historia.
Tanto teólogos como creyentes han reflexionado sobre cómo esta tierra temblorosa simbolizaba una verdad espiritual más profunda, la ruptura de las barreras entre Dios y la humanidad, el momento en que se rasgó el velo de la separación. Este terremoto, junto con el oscurecimiento de los cielos descrito en los Evangelios, ha llegado a representar una extraordinaria convergencia de lo natural y lo divino. Fue un momento en el que el cielo y la tierra parecieron unirse, lamentándose y redimiéndose. Sin embargo, esta no fue la única vez en la historia de Jerusalén en la que los fenómenos naturales estuvieron vinculados a acontecimientos profundos. Los registros de eclipses solares que arrojaron una repentina oscuridad sobre la ciudad han evocado durante mucho tiempo un profundo sentimiento de reverencia y presentimiento. En el mundo antiguo, estos sucesos se consideraban algo más que anomalías astronómicas. Se creía que eran advertencias, señales de intervención divina. Largo de los siglos, con periodos de crisis, conflicto o ajuste de cuentas espiritual, muchos se han preguntado si estos acontecimientos celestiales fueron más que una mera casualidad, preguntándose si llevaban mensajes desde arriba. Los eclipses lunares también han cautivado la imaginación de quienes creen que los cielos reflejan el propósito divino. La aparición de una luna de color rojo sangre sobre Jerusalén a menudo se ha considerado como una señal siniestra, que provoca tanto miedo como asombro. A lo largo de la historia, estos fenómenos celestes se han observado durante momentos clave, batallas antiguas, hitos religiosos importantes y puntos de inflexión en el destino de la ciudad. Para aquellos que ven el universo como un intrincado tapiz de significado, estos eclipses no son solo eventos astronómicos, sino profundos recordatorios de que Jerusalén es más que una simple ubicación. Es un epicentro espiritual donde lo eterno y lo temporal se cruzan. A medida que estos sucesos naturales continúan desarrollándose, su sincronización a menudo se alinea con momentos de gran importancia histórica y espiritual. Guerras, conquistas y declaraciones han estado marcadas por fenómenos de este tipo, lo que refuerza la creencia de que no son signos aleatorios, sino intencionados. Para los fieles, estos eventos sirven como llamados a la reflexión y al arrepentimiento, instando a la humanidad a mirar más allá de las distracciones de la vida diaria y hacia las verdades más profundas que dan forma a la existencia. El terremoto ocurrido durante la crucifixión de Cristo, por ejemplo, se considera no solo como un momento de duelo, sino como un llamado de atención divino que sacude a la humanidad de la complacencia espiritual y la obliga a enfrentar la realidad de la redención. En la era moderna, la ciencia ha proporcionado explicaciones detalladas para estos fenómenos naturales, trazando los ciclos de los eclipses y las causas de los terremotos con notable precisión. Sin embargo, incluso con tal conocimiento, el misterio que rodea su momento persiste. Si bien la ciencia explica cómo ocurren estos eventos, no puede responder completamente por qué se alinean tan estrechamente con momentos históricos y espirituales importantes. Para muchos, estos fenómenos trascienden las leyes naturales y, en cambio, señalan la acción de una mano divina. Incluso en una era de tecnología y razón, estos eventos le recuerdan a la humanidad que algunos misterios permanecen más allá de la comprensión humana, vislumbres de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, venerada por miles de millones de personas de todas las religiones, sigue siendo un punto focal de estos sucesos extraordinarios. El patrón de terremotos, eclipses solares y lunas de sangre que se alinean con momentos cruciales en la historia de la ciudad solo refuerza su papel como lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Ya sean vistos como eventos naturales o mensajes divinos, estos sucesos invitan a la reflexión. Nos recuerdan la fragilidad de la vida, la inmensidad del universo y la conexión eterna entre el Creador y su creación. En un mundo a menudo plagado de división e incertidumbre, estos signos ofrecen una rara sensación de unidad y propósito. Llaman a la humanidad a hacer una pausa, a considerar el significado más profundo detrás de la existencia y a buscar lo divino dentro de lo ordinario. Para Jerusalén, una ciudad que se encuentra en la encrucijada de la historia y la espiritualidad, estos fenómenos sirven como un profundo recordatorio de que su destino está para siempre entrelazado con los cielos. El temblor de la tierra, los cielos oscurecidos y la luna roja como la sangre no son solo espectáculos de la naturaleza. Son momentos que nos instan a mirar más allá de lo visible y contemplar lo invisible. A lo largo de la historia,
Dios ha usado señales en los cielos y en la tierra para comunicarse con su pueblo. La Biblia está llena de relatos en los que la naturaleza misma se convirtió en un instrumento de revelación divina. Desde las plagas de Egipto hasta la división del Mar Rojo, desde el temblor del monte Sinaí hasta el terremoto del Calvario, estos eventos nunca fueron aleatorios. Eran mensajes diseñados para despertar a la humanidad y acercarla a lo divino. En Joel 2, 30-31, el profeta declara: «Haré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Para los creyentes, estas palabras resuenan profundamente al presenciar tales señales en el mundo moderno. Pero si estos acontecimientos son realmente advertencias, ¿qué pretenden decirnos? Algunos los interpretan como llamados urgentes al arrepentimiento, instando a la humanidad a alejarse del pecado y buscar la misericordia divina. La creciente frecuencia de la agitación global, guerras, desastres y decadencia moral parece, para muchos, el cumplimiento de una profecía bíblica. Estos acontecimientos sacuden la sensación de seguridad de la humanidad y obligan a las personas a afrontar su mortalidad y la impermanencia de la vida misma. ¿Será que Dios le está hablando a un mundo que se ha vuelto sordo a su voz, usando estas señales para despertar corazones que se han endurecido? Otros los ven como recordatorios de la soberanía de Dios, un llamado a volver a centrarse en lo eterno, en lugar de las distracciones fugaces del mundo material. En una época en la que la fe a menudo se ve ensombrecida por la búsqueda de riqueza y poder, estos eventos celestiales sirven como momentos de ajuste de cuentas, instando a las personas a levantar los ojos hacia algo mucho más grande que ellos mismos. Independientemente de lo que uno crea, las señales permanecen grabadas en los cielos, entretejidas en la historia y ligadas para siempre al destino de Jerusalén.